Capítulo 17. La hipnosis natural, la curación y la transferencia de síntomas físicos a otros niveles de actividad. Algunas personas que han estado enfermas durante años se curan de repente y luego se dedican con gran empeño a trabajar en una obra benéfica social en la que sus problemas quedan diluidos y logran una nueva estabilidad. A menudo esto representa una transferencia simbólica de síntomas desde el cuerpo hacia la estructura social. Con esto, no quiero dar a entender que todos los trabajadores sociales se vean impulsados por problemas personales. Por otro lado, también es muy cierto que muchas de estas cuestiones se convierten en desafíos al cambiar de actitud mental y que son entonces utilizadas como impulsos para incidir en ciertos cambios sociales. En tales casos el problema se proyecta fuera del yo y se ve como una condición exterior que es posible manipular. En realidad hay implicada una transformación mágica, aunque con esto no quiero decir que todos los actos creativos provengan de problemas o neurosis individuales. Más bien lo contrario, de hecho. Por lo que se refiere al individuo, estos problemas proyectados hacia el exterior nunca pueden ser realmente solucionados, ya que no se comprende su origen. Al no comprenderse el origen, ninguna manipulación exterior en la estructura social es lo bastante eficaz, y la persona implicada ve el problema personificado en cada aspecto de la vida. Por eso cualquier mejora en la estructura social resultará invisible a los ojos del individuo, porque le parecerá insignificante en comparación con el problema. El mismo tipo de reacción tiene lugar cuando os concentráis en una enfermedad personal y luego juzgáis insignificante cualquier mejora porque vuestra atención está enfocada en los aspectos negativos. Los síntomas físicos pueden desaparecer repentinamente por una conversión, cualquier clase de conversión. Y con este término, me refiero a un intenso despertar emocional y una nueva implicación emocional, afiliación o sensación de pertenencia. Esto puede implicar al campo de la religión, la política, el arte o simplemente al hecho de enamorarse. En todos estos casos, sea cual sea la naturaleza del problema, de una u otra manera este es mágicamente transferido a otra faceta de la actividad, proyectado afuera desde el yo. Se movilizan enormes cantidades de energía. El hombre que se creía malo, quizá vea ahora que el malo es el mundo, o personas de otra religión o afiliación política. Siente así que se ha deshecho del problema en sí, y con gran rectitud moral hipócrita se siente muy justificado atacándolo en los demás. Trazo aquí una distinción entre este tipo de experiencias de conversión y la comprensión mística genuina, la cual también puede ocurrir de repente. Pero la iluminación mística no ve ningún enemigo, y no tiene ninguna necesidad de arrogancia, ataque o autojustificación. El amor, tal como se experimenta a menudo, permite que una persona tome de otra su sentido de autovalía, y al menos durante un tiempo, reemplace su creencia en su falta de valor por la creencia que el otro tiene en su valor. E insisto, hago una distinción entre este tipo de amor y un amor superior en el que dos individuos, conociendo su valor como personas, son capaces de dar y recibir. Insisto, vosotros creáis vuestra propia realidad. Cuando contempláis el mundo, los grupos sociales, los grupos políticos, vuestros amigos, vuestra experiencia privada, todo ello es atraído a vuestro campo de actividad por vuestras creencias. La hipnosis natural, tal como se explicó en el último capítulo, os lleva a buscar las situaciones que confirmen vuestras creencias y a evitar las que las amenacen. A menudo trataréis de proyectar hacia afuera un problema para sentiros libres. Al actuar así, el problema siempre parece estar fuera de vosotros, sin solución, y tener unas proporciones inmensas. Veamos con detalle la situación en que se encuentra implicada una mujer que llamaré Dinin, que telefoneó a Robert hoy desde un estado del oeste, y veremos uno de los apuros que pueden surgir. Dinin es una mujer bien educada de mediana edad con varios hijos mayores, sin problemas económicos, que posee todas las cosas que el dinero puede comprar. Llamó a Robert casi frenética. Desesperada dijo, por tener ayuda. Como ya he escrito a Robert varias veces, este conocía la situación. Dinin estaba convencida de que alguien le había echado un maleficio, de que estaba hipnotizada y que había caído en manos de otra persona. Había ido de psíquico en psíquico y había probado la escritura automática, y apenas veía a su marido, el cual estaba demasiado ocupado con sus negocios.
Varios psíquicos le habían dicho que ella llegaría a ser una maestra psíquica y le habían dado varias palabras y técnicas para resguardarse de la influencia malvada. Rupert percibió correctamente la gran necesidad de diversión y excitación en la vida de esa mujer. Era evidente que Deneen se quedaba sentada en su preciosa casa todo el día sin nada que hacer, y que no hacía ningún esfuerzo para afrontar verdaderamente la situación, sino que recurría a los demás para que lo hicieran por ella, con lo cual reforzaba su sensación de impotencia. En ese momento sentía que ya no tenía ningún poder. Esta es una renuncia muy grave, ya que involucra tanto a la naturaleza espiritual como a la biológica. Os sentís atrapados como un animal en una trampa mortal, y os priváis de la capacidad para actuar. Así pues, el poder que se retiene se transfiere. En el caso de Deneen se otorgó a un tercero. Si ella no podía tomar decisiones, esa otra persona sí que podía forzarla a actuar mediante una hipnosis a larga distancia, tanto si ella quería como si no. Ahora bien, la otra persona no tiene ningún poder que Deneen no posea. Deneen cree sinceramente en el bien y en el mal, de modo que al estar convencida de que estaba a merced de fuerzas demoníacas, empezó a rezar. Pero tal como Rupert comentó, las oraciones no eran más que una débil rendición a la idea de que el mal es muy poderoso. No estaban basadas en una verdadera creencia en el poder del bien, sino solo en una esperanza supersticiosa de que, si las fuerzas del mal existen, las buenas también. Después de que ella hablara acerca de las comunicaciones automáticas, Rupert le explicó que estas no eran más que elementos reprimidos del subconsciente que buscaban una salida necesaria. Le sugirió a Deneen que encontrara un trabajo, dejara de ver a psíquicos y que afirmara su propia individualidad y asumiera la responsabilidad de su conducta. Deneen creía que otras personas se comportaban de modo extraño con ella, porque todos habían sido hipnotizados para actuar así. Si alguien la miraba con el entrecejo fruncido, se debía a una sugestión hipnótica. A algunos de vosotros todo esto os parecerá exótico, y a otros les resultará muy real, pero cada vez que atribuís elementos de vuestra experiencia a fuentes externas, en realidad estáis haciendo lo mismo que Deneen. Ella creía que ciertos rituales o alimentos la mantendrían alejada de esas sugestiones hipnóticas malvadas, y muchos de vosotros tomáis vitaminas con el convencimiento de que os protegerán de varias enfermedades. Dentro de su sistema de ideas, Deneen actuaba de forma racional, y en vuestros sistemas de creencias hacéis lo mismo. Estáis convencidos de la realidad de la enfermedad. Quizá no esté ahí fuera esperando para lanzarse cruelmente sobre vosotros, como Deneen cree que está el mal, pero la cuestión es la misma. Si creéis que acabaréis con un resfriado cada vez que os pongáis en medio de una corriente de aire, estáis empleando la hipnosis natural. Si creéis que debéis estar sometidos a la voluntad de los demás, entonces sois como Deneen, que cree que debe hacer lo que el hipnotizador le diga que haga. En su caso, Deneen entregó la responsabilidad de su conducta y su iniciativa. Pero como todo el mundo tiene que actuar, atribuyó las razones a un tercero. Rupert también le señaló esto. Deneen quería mi consejo, y Rupert le dijo, correctamente. Debes aprender a dejar de depender de los demás, a utilizar tu propio sentido común. Tienes que dejar de oponer un símbolo a otro y observar tu vida y tus creencias. Podéis proyectar vuestros problemas o vuestras facultades hacia afuera, en otros campos de actividad. Pero hasta que os deis cuenta de que sois vosotros quienes dais forma a vuestra realidad y de que vuestra fuerza reside en el momento presente, no seréis capaces de solucionar vuestros problemas ni de utilizar vuestros potenciales de forma adecuada. Ahora bien, Deneen eligió cuidadosamente el ámbito de su aventura. Cuando sus hijos crecieron se sintió sola, prescindible, privada de la estructura de acción vital que era para ella el cuidado de su familia. Y así, la gran energía de su ser, antes absorbida por sus hijos, no encontraba una salida. Ahora su vida, aunque difícil, ha vuelto a ser emocionante. Es una heroína que lucha contra las fuerzas cósmicas del bien y del mal, lo suficientemente importante para que otra persona quiera controlarla. Incluso los animales buscan estímulos y sienten entusiasmo por la existencia. Así que de este modo Deneen, aunque de manera desencaminada, está dando expresión a una clara necesidad de su ser. Rupert
También le sugirió que encontrara a alguien en quien confiar. Pero, mientras Dineen no cambie las creencias que tiene por otras que le permitan emplear al máximo sus facultades, tendrá problemas. Dineen goza de una excelente salud y es una mujer sumamente atractiva. No eligió una situación en la que su salud o su belleza corrieran riesgos. También permaneció al margen de cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Eligió el campo psíquico porque, para empezar, lo encontraba algo fuera de lo común e impregnado de todo tipo de misterios. Cualquier dificultad que tuviera se revestiría de encanto y distinción. Cuanto más la tranquilizaban otras personas que tenían las mismas creencias, más implicada estaba en ellas. Cada persona tiene lo que llamaré un área psíquica de poder. Esta representa una zona inviolable donde la persona se resuelve a permanecer suprema, donde es consciente de su singularidad y sus facultades. Esta región psíquica se protege a toda costa, y de hecho en ella hay una auténtica inmunidad ante cualquier enfermedad o carencia. Otras partes de la psique, tal vez, sean campos de batalla para distintos problemas. Pero mientras esa área básica reste intacta, la persona no se sentirá realmente amenazada de una forma grave. Así pues, Dineen ha elegido su campo de conflicto, evitando cualquier clase de desfiguración o problema grave de salud que representaría para ella un peligro mucho mayor. Según las características personales, otra persona puede mantener inviolables sus cualidades mentales, por ejemplo, y resolver sus desafíos mediante la enfermedad corporal. Otra persona quizás elija experimentar la más severa pobreza, proyectando en esa situación sus propios conflictos. Otra puede escoger el alcoholismo. En estos casos puede haber una sensación de pánico si un psicoanalista o un amigo trata de cambiar esas zonas conflictivas. Por ejemplo, el alcohólico está bien familiarizado con el campo de batalla que ha elegido. Una persona enferma que sana de repente tiene que afrontar dilemas que antes pasaba por alto o que estaban encarnados en la enfermedad. Dineen, privada del apoyo del entorno que había elegido, tendría que afrontar las cuestiones que había proyectado ahí. Pero todas las dificultades internas pueden resolverse si se entiende que uno forma su propia realidad y que el punto de poder está en el presente. La costumbre de no afrontar los problemas, que en realidad son desafíos, puede constituir una adicción. Una sensación de impotencia en un campo de la vida puede transferirse a otros. Cuando esto ocurre mediante hipnosis natural, incluso el área psíquica de poder puede verse atacada. En este caso, el individuo se vuelve muy susceptible, se siente amenazado y se da cuenta quizá por primera vez de la naturaleza de las creencias y de sus dificultades. Es una lucha creativa a vida o muerte. Como resultado de ello, puede haber una curación milagrosa o un cambio radical durante la madurez. Todo esto está íntimamente relacionado con vuestra estructura biológica, cuyo objetivo es obedecer la interpretación de la realidad que hace la mente consciente. Tal como ya he dicho antes, vuestros pensamientos son reales. Afectan directamente a vuestro cuerpo. Os consideráis sumamente civilizados porque colocáis a vuestros enfermos en hospitales para que cuiden de ellos. En realidad, lo que hacéis es aislar a un grupo de personas que están colmadas de creencias negativas acerca de la enfermedad. Las creencias se contagian. Los pacientes están evidentemente en los hospitales porque están enfermos. Los enfermos y sus médicos funcionan en base a ese principio. Las mujeres que tienen niños son colocadas en el mismo entorno. Esto os puede parecer muy humano, y no obstante todo el sistema por entero está diseñado de modo que el parto no se representa como un resultado de la salud sino de la enfermedad. En tales organizaciones no hay cabida para los estímulos relacionados con la salud. Se junta a los enfermos con otros enfermos y se ven privados de cualquiera de sus condiciones normales y naturales, e incluso de ciertas motivaciones compensatorias que por sí solas a veces serían suficientes para restablecer la salud, si se las dejara actuar. Este aislamiento ya sería bastante desafortunado por sí solo sin la administración de drogas o fármacos que pretenden ayudar, pero que suelen darse sin conocimiento. Los enfermos pueden recibir visitas de sus seres queridos, pero solo en ciertos momentos, de modo que se impide que quienes desean lo mejor para esos enfermos, quienes más cerca están de ellos y les quieren, puedan beneficiarlos naturalmente con su presencia.
con el ánimo para asumir algún comportamiento constructivo. A todos los efectos prácticos, a los enfermos se los encierra en prisión. Se ven forzados a concentrarse en su estado. Y a todo esto pueden sumarse otros efectos degradantes, como las condiciones de hacinamiento de los pacientes, la falta de privacidad y a menudo la violación de su dignidad. Todo ello hace que el paciente se sienta impotente y a merced de médicos y enfermeras, que por lo general no tienen tiempo ni energía para ser amables, ni para explicarle su estado en unos términos que pueda entender. El paciente se ve así forzado a transferir a otros su sensación de poder, lo cual incrementa aún más su penuria. Esto, a su vez, refuerza la sensación de impotencia que fue causa de su estado. Además, se les priva de los elementos naturales como el sol, el aire y la naturaleza, y de la estabilidad que da la familiaridad. Ahora bien, vuestras creencias os obligan en mayor o menor grado a acudir a un hospital cuando tenéis problemas graves de salud. No digo que muchos médicos y enfermeras no hagan todo lo posible para fomentar la salud. Y es cierto que se producen algunas curaciones, pero suceden a pesar del sistema, y no gracias a él. En muchos casos, la creencia de un médico en una persona que está enferma la anima y le devuelve la fe en sí misma. La confianza del paciente en el médico refuerza todo el proceder médico, y entonces el paciente se llena de fe en su recuperación. Pero, así como hay procesos curativos naturales en los animales, también los hay en vuestra especie. Las enfermedades suelen representar problemas sin afrontar, y estos dilemas encarnan desafíos que están destinados a que logréis una mayor comprensión y realización. Como el cuerpo y la mente funcionan muy bien juntos, uno tratará de curar al otro, y a menudo tendrán éxito si se les deja actuar. El organismo posee sus propias creencias en la salud que son inconscientes por vuestra parte. Sois parte de vuestro entorno. Le dais forma. Pero la energía que os da forma a vosotros y al entorno brota vivamente en cada uno de vosotros gracias a vuestra intersección con el mundo físico. El sol os hace sonreír. La sonrisa activa recuerdos agradables, conexiones neurológicas, pautas hormonales, os recuerda vuestra condición de criaturas. Los antiguos médicos brujos trabajaban dentro del entorno de la naturaleza, utilizando su gran capacidad sanadora y dirigiendo de un modo creativo sus cualidades prácticas y simbólicas. En vuestros hospitales, en cambio, sacáis a los pacientes de su entorno natural y a menudo los priváis de los consuelos que conlleva la condición de criaturas. Hay poca implicación emocional. Cuando un anciano senil intenta huir de su encierro en un sanatorio, suele demostrar mucha mayor sensatez, a su manera, que el pariente o la sociedad que lo encerró, pues reconoce íntimamente que necesita ser libre y siente la falta de comunión mística con la tierra que se le ha negado. Pequeños hospitales con grandes terrenos, donde los pacientes pudieran moverse libremente, si no están postrados en la cama, serían infinitamente mejores que los que tenéis ahora. Pero en vuestro sistema, este entorno resulta imposible excepto para los más ricos. Entre muchos grupos de animales, el animal enfermo suele aislarse durante un periodo de descanso en el que busca las condiciones naturales que sean más propicias para su salud. Viaja para buscar ciertas hierbas o yace en el barro en la orilla de algunos ríos. Suele recibir ayuda de otros miembros de su especie, pero es libre. Cuando sus congéneres lo matan, no es por un acto de crueldad, sino porque comprenden instintivamente que la criatura ya no puede funcionar físicamente sin agonía. Es decir, se trata de una eutanasia natural, en la que el paciente también consiente. En vuestra sociedad dicha muerte natural es muy difícil, y debido a las estructuras de poder apenas puede fomentarse. No obstante, los médicos no pueden salvar a quien decide morir. A un nivel muy profundo, el muy natural deseo de supervivencia requiere que el individuo abandone su cuerpo en un momento determinado, hablando en vuestros términos. Cuando llega este momento, la persona lo sabe, y la gran vitalidad del espíritu ya no quiere seguir encerrada en un cuerpo físico que sufre. Pero la profesión médica suele ocuparse de aplicar todos los avances médicos para forzar al ser a permanecer en su carne, cuando de forma natural el alma y la carne quieren separarse.
Existen unos mecanismos normales de interconexión que preparan al yo o ser para su muerte, e incluso interacciones químicas que hacen que esa muerte sea físicamente más fácil. Estallidos de aceleración, hablando en vuestros términos, que impulsan al individuo a salir fácilmente del cuerpo. Los fármacos no hacen más que estorbar en este proceso. Ciertas clases de medicamentos realmente pueden ayudar, pero los que se administran en vuestros hospitales simplemente embotan la consciencia, entorpeciendo su comprensión, e inhiben los mecanismos corporales que permiten una transición sin problemas. En vuestras prisiones hacéis lo mismo, obviamente, pues aisláis a grupos de personas con creencias similares, y los priváis de los estímulos naturales, con lo cual el contagio de las creencias es mayor. Separáis a estas personas del contacto normal con sus seres queridos y las apartáis de las condiciones normales para su crecimiento o desarrollo. La mayoría de los delincuentes, tanto dentro como fuera de la prisión, comparten una sensación de impotencia y de resentimiento. Por tanto, tratan de demostrarse que son en verdad muy fuertes, para lo cual recurren a actos antisociales que a menudo implican violencia. Desean ser fuertes, pero creen que carecen de poder personal. Han sido condicionados, y se han condicionado ellos a sí mismos, a creer que deben luchar para conseguir algo de provecho. La agresión se convierte en un modo de supervivencia. Creen tanto en el poder de los demás y en su propia relativa impotencia, que se ven forzados a cometer acciones agresivas casi como medidas preventivas contra una violencia aún mayor, de la que creen que serán víctimas. Se sienten aislados y solos, no queridos, llenos de una rabia que es constantemente expresada, en muchos casos, aunque no en todos, a través de una serie continuada de delitos menores. Esto es así tanto si se cometen delitos graves como si no. Por tanto, la simple expresión de la agresividad sin comprensión no sirve de ayuda. En el caso de los delincuentes y sus sistemas de creencias, la agresión asume un valor positivo, pues es una condición para la supervivencia. Muchas otras características que podrían mitigar este comportamiento se minimizan y pueden verse como peligrosas. Aisláis a los delincuentes en un entorno que no les ofrece ningún tipo de compensación. Todo el sistema de prisiones, con barrotes incluidos, es un recordatorio constante para el preso de cuál es su situación, y eso refuerza su dificultad original. Se les priva de toda vida normal hogareña, y aparte de la concentración general en su problema, que es lo que más a mano tienen para centrar su atención mental, se reducen al mínimo y a propósito todos los demás estímulos. A su modo, los vigilantes y los funcionarios de prisiones comparten las mismas creencias de sus prisioneros. La idea de fuerza y poder es acentuada en ambos bandos, y cada uno ve al otro como su enemigo. Los guardias están seguros de que los encarcelados son la lacra de la humanidad y que deben mantenerlos a raya a toda costa. Ambas partes aceptan el concepto de agresión y violencia humanas como método de supervivencia. La energía de los prisioneros se emplea en tareas a menudo aburridas y carentes de interés, si bien algunos centros tratan de proporcionarles algún tipo de formación profesional. No obstante, tanto los prisioneros como los funcionarios dan por sentado que la mayor parte de esas personas entre rejas reincidirán una y otra vez. Los prisioneros proyectan sus problemas personales en la sociedad, y la sociedad les devuelve el favor. De la misma manera, es habitual que las personas conciban ciertas características como animales o malvadas, y traten de aislar esas partes de otros campos de su propia actividad. A menudo se ven involucrados el poder o su falta, y las actitudes en torno a ambas modalidades. Recordad a Augusto, a quien mencionamos anteriormente en este libro. Augusto se sentía impotente, pues veía el poder en función de la agresión y la violencia, así que aisló esa parte de sí mismo y la proyectó en un segundo yo. Solo cuando este segundo yo entraba en funcionamiento podía desplegar todo su poder. Como su concepto fundamental era que la agresividad y el poder son una sola cosa, entonces, la fuerza para actuar equivalía a la fuerza para ser agresivo. Y bueno, la agresividad se equiparaba a la violencia.
Pues bien, a su manera esa fue una transferencia de un problema realizada de una forma singular. La necesidad de actuar y de asumir el control de la acción es algo de la máxima importancia en los seres conscientes. Por tanto, Augusto creó para sí mismo una posición de poder desde la cual pudiera operar, al menos durante un tiempo. Pero tenía que fingir amnesia para ocultarse a sí mismo ese mecanismo. En tanto que el poder se equipare a la violencia, sentiréis que es necesario controlar la agresividad normal en vuestra conducta. Y como el poder se considera violento, en cierta medida sentiréis miedo a actuar. Entonces consideráis que la bondad es equivalente a la falta de poder, y equiparáis maldad con poder. Al no querer afrontar ese mal en vosotros mismos, puede que lo dirijáis hacia afuera y lo transfiráis a otro campo. Como sociedad, tal vez se proyecte hacia los delincuentes, como nación hacia un país extranjero. Como individuos quizá lo hagáis hacia un jefe, un sindicato o cualquier otro sector de la sociedad. Sea cual sea el área que elijáis, os sentiréis relativamente débiles en comparación con la fuerza que habéis proyectado hacia afuera. Así pues, siempre que os encontráis en una situación en la que os sentís débiles ante alguien o algo que os asusta, estáis afrontando vuestro propio poder denegado. El poder no implica básicamente una superioridad sobre otro. Existe el poder del amor, por ejemplo, y el poder de amar. Ambos implican una acción y una vitalidad enormes, y un impulso agresivo que nada tiene que ver con la violencia. Pero muchas personas padecen síntomas físicos o sufren situaciones desagradables porque tienen miedo de utilizar su propio poder de acción, y equiparan el poder con la agresividad en el sentido de violencia. Estos sentimientos despiertan culpas artificiales. La persona que defiende a capa y espada la pena de muerte cree que ella misma realmente debería ser condenada a muerte para pagar por esa gran agresividad, violencia, que tiene dentro de sí misma y que no se atreve a expresar. El delincuente o asesino que es ejecutado muere por el mal entre comillas que hay dentro de cada miembro de su sociedad, y se produce una transferencia mágica. El amor se ve impulsado por todos los elementos de la agresividad natural y es muy poderoso. Pero como habéis trazado esas divisiones entre el bien y el mal, el amor parece ser débil y la violencia fuerte. Esto queda reflejado en muchos niveles de vuestra actividad. El demonio, entre comillas, se convierte en una figura poderosa del mal, por ejemplo. El odio se entiende como algo mucho más efectivo que el amor. A los hombres les enseñan a personificar la agresividad con todas esas actitudes antisociales que no puede manifestar normalmente. La mente criminal las expresa por él, y de ahí las actitudes ambiguas por parte de la sociedad que muchas veces idealiza a los renegados. El detective y su delincuente llevan distintas versiones de la misma máscara. En consonancia con estas ideas, practicáis la segregación y aisláis a los enfermos como seres impotentes, encerráis juntos a los delincuentes y confináis a los viejos en instituciones o en guetos culturales con los de su clase. En todos estos casos, hay una transferencia de problemas personales y agrupaciones de creencias. El elemento criminal representa las propias agresiones temidas y no afrontadas. Cada individuo encubre estos temores, y a quienes los expresan socialmente se les encierra en prisión. Así como el encarcelamiento forzado de hombres violentos conduce a menudo a motines, el encubrimiento personal de la agresividad normal suele producir motines psicológicos y estallidos de síntomas físicos. En todos estos casos, se realizan pocos esfuerzos para comprender los problemas básicos subyacentes, y la segregación social hace acumular la presión, por así decirlo, de modo que los que albergan creencias similares se ven inmersos en situaciones que solo perpetúan las causas básicas. Sin saberlo, los enfermos suelen ceder a los médicos su poder para actuar de una forma sana. Los médicos aceptan esta cesión, pues comparten el mismo sistema de creencias, de modo que obviamente la profesión médica necesita tanto a los pacientes como los enfermos necesitan los hospitales. Vuestra sociedad no comprende la naturaleza de la agresividad normal y la considera violencia.
Las prisiones y los organismos de aplicación de la ley necesitan delincuentes de la misma forma que los delincuentes les necesitan a ellos, ya que operan dentro del mismo sistema de creencias. Ambas partes aceptan la violencia como método de conducta y supervivencia. Si no comprendéis que sois vosotros los que creáis vuestra propia realidad, quizás atribuyáis todos los buenos resultados a un Dios personificado, y necesitéis la existencia de un demonio para explicar la realidad indeseable. De este modo, en la sociedad occidental las iglesias necesitan tanto a un demonio como a un Dios. La agresividad natural es sencillamente el poder de actuar. Vuestra actitud respecto a estas cuestiones os dirá mucho acerca de vosotros mismos e influirá en vuestra realidad personal. Si equiparáis el poder a la juventud, aislaréis a los ancianos, les transferiréis vuestra impotencia rechazada y os parecerán una amenaza a vuestro bienestar. Si creéis que la violencia es poder, castigaréis a los delincuentes con una actitud vengativa, pues entenderéis la vida como una lucha de poder y os concentraréis en los actos de violencia sobre los que leéis. Así atraeréis estos aspectos a vuestra vida personal y os enfrentaréis a la violencia, lo cual reforzará vuestras convicciones. Si aceptáis la idea básica de que el mal es más poderoso que el bien, vuestras buenas acciones no fructificarán debido a vuestro propio marco de referencia. A esas acciones les adjudicáis muy poco poder de acción. Hay muchas creencias secundarias relacionadas con estas convicciones. Todas ellas pueden funcionar de tal forma que no os permitís usar vuestras facultades, lo cual hace que proyectéis esas creencias al exterior hacia otros. Si, por ejemplo, aceptáis la idea de que el conocimiento es malo entre comillas, de acuerdo con esta creencia, veréis que todo esfuerzo por aprender es inútil u os causa malestar. No confiaréis en ningún conocimiento que adquiráis con facilidad, pues creeréis que tenéis que pagar o compensar de alguna manera por el logro de cualquier pedazo de sabiduría. Las interpretaciones literales de la Biblia conducen normalmente a estas conclusiones, de modo que la persecución del conocimiento, que constituye un impulso biológico innato, se convierte en una actividad prohibida. Debéis entonces proyectar la sabiduría en los demás y rechazarla en vosotros, si es que no queréis afrontar un dilema de valores personales. A lo largo de las eras, los monjes, los sacerdotes y las organizaciones religiosas se han separado del resto de la humanidad. Han sido honrados y temidos, amados y odiados. Se han codiciado sus conocimientos y a la vez se han conservado con un respeto supersticioso. Se respeta al practicante de vudú y al sanador, al doctor brujo y al sacerdote, pero también inspiran cierto terror por el conocimiento y el poder que se ven implicados. El hombre que cura y el hombre que maldice representan para muchas personas el poder del conocimiento. El poder religioso es algo aterrador para quienes están capturados por las ideas fundamentales de una forma santurrona. La agresividad normal, considerada como mala, es arrinconada dentro del yo, y también se la ve fuera por todas partes. Algunas personas hacen divisiones artificiales en su vida. Esto significa que consideran seguro actuar en ciertos campos, pero peligroso en otros. Por ejemplo, si creéis que la riqueza es algo perverso, no os permitiréis desarrollar ninguna facultad que pueda reportaros riqueza. Además, inhibiréis talentos que de por sí consideráis buenos, simplemente porque podrían procuraros éxito económico. Así pues, vuestras creencias son sumamente importantes para la forma en que manejaréis el poder de la acción personal. La utilización de vuestra energía personal os lleva a una relación íntima con vuestra propia fuente de poder. La curación implica un gran impulso natural agresivo de energía, crecimiento y el enfoque de la vitalidad. Cuanto más impotentes os sintáis, menos capaces seréis de utilizar vuestras propias facultades curativas. Os veréis forzados a proyectarlas hacia afuera en un médico, un sanador o un agente externo. Si vuestra creencia en el médico funciona y los síntomas desaparecen,
Halláis alivio físico, pero ello daña más vuestra fe en vosotros mismos. Si no realizáis ningún esfuerzo eficaz para afrontar vuestros problemas, los síntomas simplemente reaparecerán de otro modo, y se iniciará el mismo proceso. Tal vez acabéis perdiendo la fe en vuestro médico, pero no en el estamento médico en general, y vayáis de una consulta a otra. Pero el cuerpo posee su propia integridad, y la enfermedad suele ser una señal natural de desequilibrio, un mensaje físico que debéis escuchar para luego hacer los ajustes necesarios. Cuando estos ajustes se realizan siempre desde el exterior, se pone en peligro la coherencia innata del cuerpo y se perturba su relación íntima con la mente. Además, se adormecen sus poderes naturales de sanación. Los desencadenantes iniciales incorporados, que son desencadenantes de unas reacciones que están destinadas a responder a estímulos internos, pasan a ser activados, en cambio, por los medios externos. La fe del individuo se transfiere cada vez más a un agente externo. Esto impide que haya un diálogo interno de autocuestionamiento, y la autocuración que de otra manera podría tener lugar se produce por la creencia en otro. Esto puede continuar por mucho tiempo, sin embargo. Me refiero principalmente a la cultura occidental. En otras civilizaciones, y especialmente en lo que consideráis el pasado, el médico brujo operaba dentro de un contexto natural que todos aceptaban, y aunque incitaba a las fuerzas naturales en nombre de su paciente, que momentáneamente era incapaz de hacerlo por sí mismo, lo devolvía a su fuente de origen y revivía en él su sepultado sentido del poder. Cuando una persona se siente impotente, tal como lo concebís, acaba por morir. El punto de poder está en el presente, insisto, cuando vuestro ser no físico se funde con la realidad corporal. El simple reconocimiento de este hecho puede revitalizar vuestra vida. Desde vuestro punto de vista, vuestra especie se halla en un estado de evolución. Parte de esta experiencia consiste en una fascinación natural por los sucesos externos. Estáis desarrollando unas facultades de la consciencia que a su modo son singularmente vuestras, tal como lo es vuestro entorno. Ello requiere un enfoque intenso, ya que estáis implicados en un proceso de aprendizaje en el que debéis explorar todos los elementos inherentes a esa situación. A lo largo de esta aventura, no obstante, durante el estado de sueño, os mantenéis siempre en contacto con la realidad de la que surge vuestra experiencia física. Según vuestra concepción del tiempo, al final lograréis unir la comprensión interna con vuestro yo físico y formar vuestro mundo sobre una base consciente. El objetivo de libros como el mío es el de ayudaros a hacer precisamente esto. Cuanto más implicados estáis con complejos organismos físicos, más energía proyectáis hacia afuera y más os cautivan las manifestaciones externas, entre comillas. Básicamente esto era, y es, en sí mismo, un método de aprendizaje natural. Vuestra vida interna está siendo traducida a realidad corpórea. A medida que la percibís y os relacionáis con ella, empezáis a cuestionaros primero su origen y luego su significado. Esto os lleva de regreso a vosotros mismos y a un reconocimiento de vuestras propias facultades. Lo que ahora creáis inconscientemente, vuestra especie acabará por crearlo conscientemente. Las infinitas capacidades de la consciencia se individualizan, se enfocan en una realidad en particular, que luego se expande. Vuestras creaciones temporales se suman a las capacidades con las que las creasteis. La mente, en tanto que dirigida físicamente, utiliza las más grandes fuentes de poder y de energía junto con unas ilimitadas facetas de creatividad, de modo que cada día físico es en realidad absolutamente único. Así pues, no podéis esperar que ninguna parte de vuestro entorno permanezca estática, y vuestro organismo se encuentra constantemente en un estado de cambio. Vuestra estructura social, desde las más grandes urbes a la más diminuta granja, desde los barrios más ricos a los más pobres, desde los monasterios a las prisiones, refleja la situación interna del yo individual y las creencias personales que alberga cada uno de vosotros. Si empleáis el punto de poder adecuadamente, sentiréis cómo la energía no física es traducida en poder personal eficaz
mediante vuestra intersección con la carne. Seréis capaces de utilizar ese poder conscientemente, intencionadamente, para cambiar vuestra experiencia personal, y así cambiar el marco social al menos en parte. Los ejercicios que propongo ayudan a la evolución de vuestra consciencia, y también os servirán de una manera que ahora no podéis ni sospechar. La conformidad con vuestro propio poder se traducirá automáticamente en vuestra experiencia, y no solo activará vuestra vida onírica, sino que os proporcionará una fuerza adicional que os ayudará en vuestra realidad de vigilia. Ya no necesitaréis transferir vuestra sensación de poder a los demás. Todos los ejercicios proporcionados anteriormente en este libro son requisitos para ello. Son necesarios para que entendáis cómo debe utilizarse el punto de poder. El reconocimiento de los sentimientos personales y el trabajo con las creencias ampliará vuestra comprensión de quiénes sois. Si odiáis a uno de vuestros padres, por ejemplo, no podéis emplear el punto de poder para convenceros de que lo amáis. Los ejercicios del principio os habrán ayudado a entender las razones del odio. No podéis emplear el punto de poder para controlar a otras personas, porque automáticamente caeréis presa de vuestras propias creencias. En cualquier caso, debéis ser conscientes de vuestro poder y creeros merecedores de él. Muchos de los capítulos previos de este libro tienen precisamente el objetivo de convenceros de vuestra propia valía. Debéis vivir vuestros sentimientos, no negarlos, de modo que no tenéis que utilizar el punto de poder para tratar de negar la realidad de vuestras emociones en ningún momento. Cuando comprendáis la naturaleza de la hipnosis natural, ya no sentiréis la necesidad de generar nuevos sentimientos negativos. Vuestra carga de inhibiciones se reducirá. Como confiaréis más en vosotros, expresaréis naturalmente vuestros sentimientos, y su contención ya no producirá reacciones explosivas. Las emociones irán y vendrán. El canal de poder estará más claramente abierto. Es sumamente importante que prestéis atención al flujo de vuestra consciencia. Esto por sí solo os ayudará a ver en qué áreas rechazáis vuestros impulsos u os dais instrucciones que conducen a una sensación de impotencia. El ejercicio del punto de poder tiene como objetivo que os familiaricéis con vuestra propia energía y vuestra capacidad para dirigirla. Los ejercicios de hipnosis natural, dados en el último capítulo, os permitirán dirigir y enfocar ese poder con mayor eficacia. Cada cual debe trabajar a partir de su propia realidad. Si estáis llenos de rabia, no digáis «estoy colmado de paz» y esperéis resultados. Con eso solo estaréis tapando vuestros sentimientos e inhibiendo vuestra energía y poder. Si estáis furiosos, golpead una almohada y experimentad la ira, pero sin violencia hacia otras personas. Expresadla hasta que os sintáis físicamente agotados. Si lo hacéis con honestidad, comprenderéis las razones de esa ira y a menudo os resultarán muy obvias. Simplemente no queríais afrontarlas. En casi todos los casos de esta índole, vuestros sentimientos expresarán una sensación de impotencia por vuestra parte, pues habéis delegado vuestra fuerza a una situación o persona y sentís que en comparación vuestros esfuerzos son inútiles. Recurrid después al punto de poder y sentid cómo la energía de vuestro propio ser irradia en vuestra experiencia. El conocimiento de vuestro poder os libera de todo temor y por tanto de toda rabia. Entre cada individuo y la sociedad hay un intercambio constante. Las divisiones y las características de cualquier civilización en particular son una representación exterior perfecta de los atributos globales de sus gentes, según cómo se relacionan mutuamente y según cómo se consideran a sí mismos. Las dimensiones exteriores son réplicas de las dimensiones interiores personales. Los grandes logros, las guerras, los problemas y las instituciones ocurren después de los hechos, es decir, son acciones externas de una existencia interna. En ciertas condiciones, el agua se convierte en hielo. De la misma manera, los sucesos internos pueden aparecer en la realidad física de una forma muy distinta de la original. Como criaturas, sois parte de la naturaleza. La transformación de los pensamientos, los sentimientos y las creencias en fenómenos físicos objetivamente percibidos
Es algo tan natural como el agua que se convierte en hielo, por ejemplo, o como una oruga que se transforma en mariposa. No solo dais forma a la estructura de vuestras civilizaciones e instituciones sociales mediante la transferencia de creencias, pensamientos y sentimientos, sino que en este intercambio natural también contribuís a la elaboración psíquica del propio entorno físico, con toda su enorme y arrolladora variedad, y a la vez su estabilidad estacional. Los chamanes quizá bailen una danza ritual para atraer la lluvia, pues comprenden la relación innata que existe entre todas las partes de la naturaleza. Os han enseñado a creer que la fe puede mover montañas, pero os suele resultar muy difícil aceptar vuestra relación con el entorno. Vuestras creencias, a menudo opuestas a vuestros deseos, provocan guerras. Vuestros sentimientos expresan la realidad interna tras eso que veis y que concebís como fenómenos puramente naturales, como el clima. Las catástrofes, como los terremotos y las inundaciones, no son la acción perpetua de ciertos elementos de la naturaleza contra otras partes de sí misma. Vuestros sentimientos poseen tanta validez natural como las mareas y tienen su propio tipo de atracción. La mente realmente mueve la materia. Cuando se manipula un anillo para moverlo en una sesión de espiritismo, no es más que una sencilla demostración de la gran capacidad de la mente para interactuar con la materia. Cada uno de vosotros participa en la creación de cada tormenta, cada nueva primavera, cada inundación, terremoto o lluvia veraniega. Una guerra es un cierto tipo de suceso natural que se produce cuando en cierto nivel hay una interacción entre los sentimientos y las creencias. Una catástrofe natural representa el mismo tipo de fenómeno pero a un nivel distinto. Vuestra participación en estos sentimientos y creencias os coloca en vuestra posición natural dentro de esos sucesos.